Hola a todos y bienvenidos a nuestro taller de huertos familiares de octubre. Este mes vamos a hablar del cuidado de los cultivos de estaciones frías y a esta altura ya debería haber limpiado las camas de su jardín en preparación para las plantas de otoño e invierno. Si no ha completado esta tarea, hágalo lo más antes posible. Y si vas a agregar compost fresco a las camas de su jardín, póngalo y luego espera al menos 2 semanas para plantar sus cultivos de invierno. Porque si no se espera esas 2 semanas, el compost puede quemar las raíces cuando los plantas porque tiene muchísimos nutrientes y se tiene que reposar un poco en el suelo antes de plantar. Entonces, para continuar y para empezar los temas de octubre, vamos a hablar sobre nuestra agenda para hoy. Primero vamos a hacer un breve repaso del contenido de septiembre y luego vamos a hablar de nuestro tema de nutrición y salud, que va a ser sobre el azúcar y la diabetes. Luego nuestro tema del jardín va a ser sobre los cultivos de estaciones frías y sus cuidados, cómo los plantamos, qué tanto lo necesitamos regar y todo eso. Luego vamos a hablar sobre nuestro tema del cambio climático, que va a ser el transporte y la contaminación. Ahí también vamos a hablar sobre un paso de acción que podemos hacer contra el cambio climático, que es usar el transporte ecológico. Y luego vamos a hacer nuestros anuncios, como siempre, y con eso va a ser el final de nuestra presentación. Entonces, para empezar, vamos a hablar de los temas de septiembre. Y en septiembre hablamos sobre la preparación del jardín de invierno y el almacenamiento de semillas. Y entonces, en adición, también hablamos de un tema de nutrición y de salud, ¿verdad? Que fue la de las vitaminas y los minerales. Hay 14 vitaminas esenciales y 14 minerales esenciales que pueden aparecer en las etiquetas nutricionales de los alimentos que uno consume. Comer un arcoíris de frutas y verduras de diferentes colores asegurará que ingiera suficientes nutrientes que su cuerpo necesita para estar sano, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla de las vitaminas que necesita y también de un arcoíris que explica cuáles vitaminas se encuentran en cuál color de fruta o de vegetal. Entonces, si se acuerdan, les pedimos que hagan una meta de comer un arcoíris, ¿verdad? Todos los días si es posible, pero al menos cada semana. Aquí también puedes usar la tabla, las tablas que están aquí para asegurarte que estás comiendo un arcoíris, o si no, también puedes usar la tabla en los folletos del mes pasado para seguir su proceso. Y si necesitan esos folletos, por favor contáctenos. A mí nosotros se los mandamos de nuevo. Y también lo pueden convertir en un desafío o competencia familiar para ver quién come más colores cada semana. Y eso fue nuestro tema de nutrición y salud. El tema del jardín fue sobre cómo preparar el jardín, ¿verdad? Y antes de preparar el jardín y de sacar todas las plantas, hablamos del almacenamiento de semillas, ¿verdad? Cómo colectarlas, cómo guardarlas, para poder usar esas semillas de verano para su jardín el próximo año. Asegúrese de guardar las semillas de plantas en su jardín de verano, ¿verdad? Etiquételas con la fecha de cosecha y el nombre de las semillas y guárdelas en un sobre en un lugar fresco y seco. Y luego, después de guardarlos, los tiene que guardar en un lugar oscuro también, porque la luz y el calor no es bueno para las semillas, se echan a perder si están en un lugar bien húmedo y bien caliente, así que un lugar fresco, seco y oscuro es el mejor lugar donde puedes guardar tus semillas. También, después de que termines de guardar y almacenar sus semillas, tenemos que limpiar el jardín para la plantación del jardín de otoño. Y lo que uno tiene que hacer para preparar para el nuevo jardín es
quitar todas las plantas viejas, ¿verdad? Cortarlas en el nivel del suelo. No las tienes que sacar por las raíces tampoco, porque esas raíces son buenas para el suelo. También limpia las camas si hay hojas o plantas muertas, quita esas también. Y también si tienes compost, lo puedes agregar o puedes agregar abono también y dejar que repose en la tierra durante 2 semanas antes de plantar para que las plantas no se vayan a quemar, no vayan a tener un shock cuando las plantes. Y eso fue. Aquí podemos ver una foto de alguien haciendo compost. También tuvimos un taller sobre el compost en febrero. Si necesitan más información sobre ese proceso, nos pueden contactar o pueden ver el video de febrero que vamos a poner en YouTube enseguida de este video. Y también aquí hay un libro sobre la importancia de las semillas y cómo podemos luchar para guardar nuestro sistema de comida local, ¿verdad? Y uno de los métodos en los que podemos hacer eso es con guardar semillas. Y para terminar, también hablamos sobre un tema del cambio climático, ¿verdad? Hablamos sobre la biodiversidad y de la importancia de las semillas. Es importante elegir semillas de polinización abierta cuando estamos plantando, ¿verdad? Para asegurarnos de que podemos guardar semillas de una temporada a otra, porque las semillas de polinización abierta sí se pueden guardar. Las semillas híbridas no se pueden guardar porque esa semilla que produce esa planta no va a ser igual a la planta que plantaste la primera vez. Y también esto va a permitir que ahorres dinero porque no vas a tener que comprar semillas cada temporada, cada estación. Y también aumentará la biodiversidad y reducirá la dependencia en las grandes industrias agrícolas que producen cantidades masivas de semillas que carecen la diversidad. Y porque hace que los cultivos las semillas que ellos producen son cultivos que son más susceptibles a enfermedades y plagas. Y esto es un daño a la biodiversidad, porque si estas semillas están compitiendo con otras semillas locales de polinización abierta y ganan la competencia, pues, de sobrevivir y luego hay una plaga que las mata todas, ya perdimos toda esa biodiversidad de las semillas que estaban ahí antes, de las plantas que estaban ahí antes. Y cuando uno guarda semillas cada año, las plantas que crecen de esas semillas se adaptarán lentamente a su microclima, ¿verdad? Al área en donde ustedes viven, donde están creciendo los vegetales y las plantas. Y con el tiempo se adaptarán mejor a las condiciones ambientales de su región. Y cuando se guardan durante varias generaciones, cuando se pasan semillas de familia a familia, de familiar a familiar, de amigo a amigo, estas semillas se conocen como semillas de la herencia. Entonces hay muchos beneficios de guardar semillas que no solamente benefician a la persona que los guardan, pero sino también al medio ambiente, a la biodiversidad y a las plantas también. Si tienen cualquier pregunta sobre este video o si quieren más información, vean el video de septiembre que está aquí en nuestra página de YouTube para agarrar esa información. Y para continuar, vamos a hablar sobre nuestro primer tema de octubre, que va a ser sobre los azúcares y la diabetes. Entonces, para empezar, a principios de este año aprendimos sobre los carbohidratos, ¿verdad? No sé si se acuerdan, aprendimos sobre los carbohidratos, creo que era en marzo o en abril. Y los azúcares son la forma más pequeña de carbohidratos y la más fácil de digerir. Nuestro cuerpo descompone los azúcares en glucosa, que se puede usar como energía o almacenar en el cuerpo. Y si consume demasiadas calorías provenientes del azúcar, no obtendrá suficientes nutrientes que son esenciales para que su cuerpo funcione correctamente. Recuerda las vitaminas y minerales que discutimos anteriormente. Mientras que se mantiene dentro de la ingestión calórica recomendada del día. Y
Esto quiere decir que si solamente comes carbohidratos simples, que si solamente comes carbohidratos en la forma de azúcares simples y sigues la recomendación diaria de calorías, de la ingestión de calorías, en ese espacio, con esa cantidad, solamente consumiendo calorías y carbohidratos simples, no vas a agarrar todas las vitaminas esenciales que necesitas y ni los minerales esenciales. Entonces, los azúcares que están presentes de forma natural en alimentos como la leche y la fruta, estos son más saludables que los azúcares simples que encuentras en refrescos o en dulces o cosas así, porque en adición de tener azúcares, estas frutas y la leche también tienen vitaminas, también tienen proteína, tienen otras cosas que hace que esos carbohidratos sean más complejos que solamente comer azúcares. Y esas azúcares forman parte de una dieta saludable, ¿verdad? Las azúcares que vienen de vegetales, de frutas, de leche, de cosas así, sí son una parte de una dieta saludable. Pero lo que sí necesitamos limitar son los azúcares añadidos, ¿verdad? Los azúcares añadidos se encuentran en muchos alimentos comunes, como el pan, la mantequilla de maní, cereales, condimentos como aderezos para ensaladas y salsa de tomate, y también productos horneados y otros alimentos procesados, como las papitas y galletas y cosas así. Estos azúcares agregan calorías para hacer que la comida tenga un sabor más deseable o para conservarla, ¿verdad? Siempre hay una razón por cual le echan más azúcar a los productos. Aquí vemos unos ejemplos de productos en los cuales le echan más azúcar. Y para una salud óptima, deberemos limitar la cantidad de azúcar añadida en nuestra dieta, ¿verdad? Debemos limitar los panes horneados o los dulces que comemos, los helados, los desayunos azucarados y las bebidas dulces, ¿verdad? Porque comer, comer tanta azúcar va a causar que tengamos demasiada glucosa en nuestra sangre, ¿verdad? Y esto puede provocar la obesidad y otros problemas de salud como la diabetes. Y es importante reducir la ingestión de azúcares añadidos porque también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cardíacas si comemos bastante azúcar. Entonces, si reducimos la ingestión de estas azúcares, vamos a reducir ese riesgo de enfermedades cardiovasculares y cardíacas también. Igual como vamos a reducir nuestro riesgo de diabetes y de obesidad. Y para hablar más sobre el diabetes, aquí tenemos unas tablas, unas fotos gráficas donde podemos encontrar más información sobre la diabetes. La diabetes y la prediabetes son problemas de salud muy graves, ¿verdad? La diabetes tipo 1 suele ser genética y es causada por una respuesta autoinmune en la que el cuerpo no puede reproducir ni almacenar insulina, ¿verdad? Las personas con diabetes tipo 1 deben recibir insulina y la afección es de por vida. Y el tipo 1 de diabetes generalmente se diagnostica en niños o adultos jóvenes, ¿verdad? Es algo que tienen desde la infancia, desde que nacieron. Y aunque es de por vida, sí se puede controlar con medicamentos, con una dieta saludable y no es algo que tiene que ser grave si se cuida uno y si hacen lo que deben de hacer para mantener su salud, ¿verdad? El otro tipo de diabetes es el tipo 2, ¿verdad? Y este tipo generalmente se diagnostica en adultos mayores de 45 años. Y esto es porque, aunque la causa del tipo 2 se desconoce, se cree que está relacionada con los genéticos, la genética, como de antecedentes familiares, la obesidad, la inactividad y la edad avanzada. Entonces, el tratamiento para el tipo 2 generalmente implica medicación, dieta, ejercicio e insulina. Y la diabetes evita que el cuerpo pueda utilizar la glucosa en la sangre, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, los niveles de azúcares
en la sangre se elevan a niveles peligrosos y pueden causar daños a largo plazo en el cuerpo si no se tratan adecuadamente. Ejemplos de daño a largo plazo por diabetes incluyen daño a los nervios, los ojos y los riñones, ¿verdad? Así que si tienes cualquier tipo de diabetes y un familiar tiene cualquier tipo de diabetes, es importante fijarse y cuidar esos niveles de azúcar en la sangre, ¿verdad? Porque si no, tienen riesgo de daños más permanentes y más graves. Y todo eso se puede controlar con medicamento, con el cuidado de que comemos, con el ejercicio. Todas estas cosas pueden tener estos hábitos saludables para controlar la glucosa en la sangre, ¿verdad? Y también unos otros factores de riesgo para la diabetes tipo 2 son, y esto quiere decir que estás más susceptible a ser diagnosticado con el tipo 2 si tienes cualquier de estos, si tienes cualquiera de estos factores, ¿verdad? De estas características, que son que un familiar inmediato ha sido diagnosticado con diabetes tipo 2, puede ser un padre, puede ser un abuelo. Si ellos han sido diagnosticados con diabetes tipo 2, uno se tiene que cuidar uno se tiene que tener mucho cuidado para no tener esa misma diagnóstico, ¿verdad? Si usted es fumador, sus probabilidades son 30 o 40% más altas de ser diagnosticado con el diabetes tipo 2. Entonces, esa es otra razón por la cual dejar de fumar para no tener este riesgo a agarrar el diabetes tipo 2. Si tienes más de 45 años, estás más susceptible a agarrar la diabetes tipo 2. Si está físicamente inactivo o sedentario, quiere decir si no se mueve, si no haces ejercicio diariamente o en una base regular, estás más susceptible. También si tienes sobrepeso u obesidad, porque la grasa abdominal está fuertemente relacionada con la diabetes. Y también mujeres que tuvieron diabetes gestacionales durante el embarazo están más a riesgo de ser diagnosticados. Y si eres una persona de color, latino, indígena americano, nativo de Alaska, isleño del Pacífico o asiatoamericano, estas poblaciones, esas personas también tienen un poco más riesgo de tener la diabetes tipo 2. Pero afortunadamente, como les he compartido, la diabetes tipo 2 se puede revertir o controlar con cambios en la dieta y ejercicio regular, así como monitoreando sus niveles de azúcar en la sangre, dejando de fumar si le corresponde y tomando medicamentos si es necesario. Y nunca es tarde para empezar a cuidar su cuerpo, ¿verdad? Porque solamente tenemos uno y tenemos que cuidarlo. Y si quieren más información sobre la diabetes o sobre cuáles son sus riesgos, hable con su doctor, con alguien que trabaja en un hospital o que trabaja en la salud para agarrar esta información y para ver qué es lo que puedes hacer. También puedes hacer tus propias investigaciones, pero solamente asegúrate que es de una fuente de información segura y que no es de una fuente que no está segura, que no tenga sus certificaciones. Entonces, para continuar, nuestro tema del jardín va a ser sobre los cultivos de estaciones frías y sus cuidados, ¿verdad? ¿Qué podemos crecer en el otoño o en el invierno y cómo cuidamos esas plantas y cómo es diferente del cuidado de las plantas de verano? De la misma manera que usamos el método de jardinería de pies cuadrados para nuestras plantas de primavera, aquí vemos que también queremos dividir los espacios de nuestro jardín en cuadrados de 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo, un cuadro de 12 por 12 para nuestro jardín de otoño. Aquí pueden ver
que en cada pie cuadrado plantaremos el número correspondiente de plantas por pie cuadrada. Aquí ven, hay 4 cebollas, 4 plantas de, creo que es col o brócoli. Acá tienen una cantidad específica de plantas, ¿verdad? Un ejemplo aquí es, vamos a plantar 4 lechugas por pie cuadrado. Y si necesita más información sobre la cantidad de plantas que se puede plantar en un cuadro, consulte el folleto de la cuadrícula de plantación de otoño que les vamos a dar, que les vamos a compartir para obtener información sobre cómo espaciar las plantas de otoño. Igual, los cultivos de otoño e invierno son adecuados para condiciones y condiciones climáticas frescas, ¿verdad? Por eso no estamos plantando jitomates, estamos plantando plantas como brócoli, como repollo, como espinacas, ¿verdad? Porque ellos están acostumbrados a crecer en climas más frías. Entonces, unos ejemplos que se pueden cultivar en la área de la bahía en el otoño incluyen las brásicas, que son los brócolis, coliflor, repollo, coles de Bruselas, tubérculos, que son las zanahorias, el ajo, las cebollas, las papas, las remolachas, los rábanos también. Verduras de hoja verde como bok choy, espinacas, acelgas, lechugas, hojas de mostaza y col rizada, entre otros. Y debido a las temperaturas más frías del otoño y el invierno y al aumento de las lluvias, nuestros cultivos de otoño tienen necesidades diferentes que las de verano, ¿verdad? El riego de otoño o de invierno es diferente. En el calor de los meses de verano se recomienda regar sus jardines a diario o en días alternos, ¿verdad? Pero en el otoño no se tiene que regar tanto porque si llueve hay más agua, no hace tanto calor, así que el agua no se evapora tan rápido y el suelo puede guardar esa humedad por más tiempo. Y vas a necesitar que regar con menos frecuencia. Las plantas jóvenes se pueden regar cada 2 o 3 días y las plantas maduras 1 o 2 veces por la semana. Si las riega bien y les da un buen remojo cuando las regas, ¿verdad? Si llueve, no necesitas regar sus plantas a menos que haya sido una lluvia muy corta y ligera, ¿verdad? Siempre revise la tierra con su dedo para asegurarse de que esté húmeda a 2 o 3 pulgadas de profundidad y si está seca a 2 o 3 pulgadas de profundidad, régalas. Y revisa las plantas diariamente, aunque no estés regándolos cada día para poder ver si tienen alguna plaga, si necesitan agua y para mantener su cuidado durante la estación fría. Las plagas y las enfermedades del clima frío que debes de cuidar son causadas, la mayoría son causadas por la manta de la humedad, ¿verdad? Como el mojo y los hongos que pueden afectar a las plantas. Y son enfermedades comunes a las que debemos prestar atención, porque si no cuidamos contra estas enfermedades, podemos dañar a nuestras plantas, nuestros cultivos y va a afectar nuestra cosecha. Y puedes prevenir estas enfermedades con controlar los niveles de humedad de su suelo. No riegue cada día. Cuando riegues, trata de solamente mojar el suelo y no las plantas o las hojas. Y si nota mojo o hongos en la planta, actúa rápidamente rociando con una diluida mezcla de aceite de margosa, que les vamos a enseñar esa receta enseguida. Y también puedes cortar las hojas afectadas para que no se vaya a propagar en la planta o las otras plantas. Y puedes rociar por la noche, puedes rociar las plantas por la noche con esta mezcla de aceite de margosa en la noche después de que los polinizadores hayan abandonado el área, porque a veces este aceite puede afectar a los polinizadores. La canela en polvo, también se puede utilizar para tratar muchas enfermedades de las plantas, como los hongos y el mojo también.
Y aquí tenemos esas recetas para, sí, para esas insecticidas, herbicidas naturales. Aquí tenemos una cucharadita, si tienes de aceite de amargosa, asegúrate que es orgánica, y luego también le vas a añadir una cucharadita de jabón, puede ser jabón de lavar trastes o jabón de mano, y luego le vas a echar 16 onzas de agua, que son 2 tazas de agua. Lo vas a meter en un bote rociador, lo vas a mezclar un poco y vas a rociar sus plantas por la noche después de que los polinizadores hayan abandonado el jardín. Si ves que tiene mojo o hongos en las hojas. También lo que puedes hacer es puedes agarrar un poco de canela, como una cucharadita, la puedes mezclar con agua tibia, déjalo reposando durante una noche, un día, y luego lo filtras y lo pones en un bote rociador y tienes un herbicida natural. Y también, como les dije, otros datos, otros hechos. Para el riego, es mejor usar riego por goteo o regar en la base de las plantas hacia las raíces para evitar que la humedad excesiva se asiente en las hojas de las plantas, porque esto conduce la formación de mojo. Además, los babosos y los caracoles prefieren condiciones húmedas, así que asegúrese de estar atento a su presencia en su jardín, ¿verdad? Si los ves, quítalos, pon cosas que previenen que se metan a su jardín. O también si ves evidencia también si ves evidencia de hojas masticadas o sendederos viscosos, también es una señal de que están en su jardín. Lo que puedes hacer para prevenir que se vayan a meter, puedes poner un círculo de pozos de café alrededor de sus plantas, de los tallos de su planta. Puedes usar tierra dicotómica. Puedes usar cáscaras de huevo trituradas o nematodos alrededor de la planta, de la base de su planta, porque todas estas cosas disuadirán a las plagas, a los babosos, a los caracoles, porque no les gusta andar en superficies que los pican, que los corten. Y también para evitar que las raíces se pudran por el exceso de agua, programe el riego consultando el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Si va a llover, no riegues por 2 o 3 días después de que llueva. Si va a ser mucho calor, vas a regar más, pero en el invierno, en el otoño, no es necesario. Y también siempre checa su suelo revíselo antes de regar para ver si está húmedo o si se ha secado. Otra plaga que se tiene que cuidar, que tiene que cuidar su presencia en el jardín, son los pulgones, ¿verdad? Y esos son insectos pequeños y pueden ser verdes, blancos, grises, negros o incluso amarillos. Y se alimentan de la savia o del líquido dentro de las hojas o los tallos de una planta y pueden hacer que la planta muera o detenga su crecimiento. Y estos pulgones pueden ser problemáticos en otoño porque se sienten especialmente atraídos por las plantas herbáceas, así les gusta comer y vivir en los brócolis, el coliflor, el repollo, igual los coles de Bruselas. Así que si ve pulgones, puede rociarlos con la manguera, ¿verdad? Nomás échales agua y se van a caer. O puedes quitarlos a mano, aplastándolos o solamente quitándolos de la planta. Y manténgase alerta hasta que pase la amenaza observando su jardín diariamente, ¿verdad? Porque si tienes una infestación de pulgones, se puede ser muy grave bien rápido si no estás cuidando o si no estás alerta a su presencia en su jardín. Entonces, si la pulverización y la recolección manual no funciona, si las estás quitando con la mano o las estás quitando con regarlas y todavía no está funcionando eso, puede usar el aerosol de aceite de amargosa que les enseñamos aquí. Puedes usar
esta receta de una cucharadita de aceite de margosa, que también se conoce como neem oil, una cucharadita de jabón, 2 tazas o 16 onzas de agua, y puedes usar esta insecticida natural en sus plantas de brásicas y las otras demás si ves que tienen pulgones o áfidos. También igual rocía las plantas por la noche después de que los polinizadores hayan ido por el día, y al día siguiente mójalos, lávalos, rocíalos con agua para eliminar los pulgones muertos. Y repite esto hasta que la infección está bajo de control. Lo puedes hacer cada día, cada 2 días, porque esta es una insecticida natural y no le va a hacer daño, pero como siempre, lave sus frutas y verduras y sus cosechas antes de comérselos o prepararlos, para quitarle cualquier jabón o aceite o tierra que tenga arriba. También, si tienen más preguntas sobre este tema, sobre qué puedo crecer, sobre cuáles son los riesgos del jardín de invierno, cuáles son las enfermedades y las plagas que tengo que mantenerme alerta, puedes mandarnos un mensaje, nos puedes hablar, contactarnos y nosotros les ayudamos con cualquier problema o pregunta que tengan. Entonces, para continuar, nuestro tema de cambio climático va a ser sobre el transporte y la contaminación que ese transporte crea. Es muy interesante observar cómo la pandemia mundial de coronavirus ha afectado el clima, ¿verdad? Hemos escuchado muchas historias de los animales regresando a áreas urbanas, de las aguas, que las aguas están más limpias, como en Venecia o en Italia, pero también vemos que este es un ejemplo de cómo la reducción del transporte puede tener un impacto positivo en el clima, ¿verdad? La gente de todo el mundo ha pasado más tiempo en casa, menos tiempo viajando, y el resultado ha sido que estamos viendo alguna evidencia de recuperación de los ecosistemas, de la contaminación y una mayor biodiversidad, ¿verdad? Pero, sin embargo, eso no debería ser motivo para reducir nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente. Más bien, deberíamos verlo como una prueba de que cuando todos tomamos medidas para reducir nuestra huella de carbono, podemos impactar positivamente al medio ambiente. Si manejamos o conducimos menos, si vamos en autobús o en bicicleta en vez de en carro, todas esas acciones aumentan y ayudan al clima de una manera positiva. Y el transporte es un aspecto de nuestra huella de carbono que nosotros podemos controlar, ¿verdad? De nuestro impacto ecológico que nosotros podemos controlar. Y en lugar de conducir nuestro automóvil al trabajo todos los días por nuestra cuenta, podemos escoger compartir el automóvil, tomar el autobús, caminar si es posible, o también si tienes la oportunidad, trabajar desde casa si es una opción para usted. En un entorno de ritmo rápido puede ser difícil ver el valor de hacer estos cambios, pero con el tiempo se sumará a una reducción de la contaminación y una mayor salud física para usted y para su familia, ¿verdad? Por supuesto, no todos tienen acceso a un vehículo y es posible que muchas personas ya están utilizando formas de transporte más ecológicas. Si es así, así se hace. O algunas personas también pueden no tener la capacidad de controlar qué vehículos usan. Pueden tener un vehículo expedido por el trabajo o pueden no tener la capacidad de comprar opciones más ecológicas. Esto es comprensible. Y si este es su caso, existen otras formas de reducir su huella de carbono, ¿verdad? Podemos tomar otros pasos, otras acciones para poder reducir nuestro impacto ecológico y para poder reducir nuestra huella de carbono. Otros aspectos de la contaminación del transporte provienen de las compras que hacemos, ¿verdad? La empresa minorista Amazon es increíblemente conveniente, pero a veces los productos se envían desde el extranjero y no se obtienen localmente.
Esto genera mucha contaminación y cuando hacemos un pedido desde nuestras computadoras, estamos desconectados del impacto real de la compra. Y comprar esos productos locales ayuda a reducir la contaminación del transporte y ayuda a las pequeñas empresas y estimula la economía local, ¿verdad? Si compras algo en una tienda local, como un libro, como unos zapatos, como un útil para la cocina o para la casa, estás ayudando a la economía local, estás protegiendo estas empresas pequeñas y estás reduciendo la contaminación del transporte porque ese artículo no se tuvo que transportar desde millas y millas y millas desde otro lado, ¿verdad? Entonces, si quieres tomar unos pasos contra el cambio climático, sí se puede hacer, ¿verdad? Podemos usar la bicicleta, comprar local, pero les queremos pedir que tomen un momento para pensar en una cosa que pueda hacer para reducir su huella de carbono debido a los hábitos o las prácticas de transporte, ¿verdad? Al aumentar su actividad física a pie o en bicicleta para llegar a su destino, también disminuirá el riesgo de obesidad y las posibilidades de desarrollar diabetes. La actividad física te ayuda a ti y al medio ambiente. Entonces, termina esta oración. Esta semana reducirá la contaminación del transporte con algo, ¿verdad? Puede ser con usar mi bicicleta más o con manejar solamente tres veces a la semana o con usar el autobús en vez de mi carro o con compartir el carro con un vecino, una amiga o un familiar cuando voy de compras, ¿verdad? Váyanse de compras juntos y luego así van a llevar solamente un carro en vez de dos y van a pasar tiempo con sus amigos y sus familiares, ¿verdad? Entonces, hagan esto, terminen esta oración, hagan una meta de disminuir la contaminación del transporte ecológico y van a ver también que les va a ayudar a ustedes, a su salud y a sus relaciones si comparten esta meta o objetivo con sus familiares también. Y para nuestros anuncios, eso fue toda la información de nuestra clase hoy, de nuestro taller, y vamos a terminar con nuestros anuncios. Asegúrese de registrarse para recibir sus plantas. Esto es muy importante. Si son parte de los grupos de Mary Lou o de Rita, comuníquense con ellas para si tienen preguntas o para inscribirse. Y si son parte de mi grupo, comuníquense conmigo para poder registrarse para recibir sus plantas de octubre. También planten sus plantas, van a plantar sus plantas el mismo día que las recojan para evitar que se sequen, que se mueran o que se enreden, ¿verdad? También cuando las estén plantando, siguen las pautas del pie cuadrado. Si llenan los cuadros de más o si amontonas las plantas bien cercas o las plantas bien cercas, no van a producir una buena cosecha o una cosecha que tienen la oportunidad de crecer, ¿verdad? Si tienen cualquier pregunta, contáctenos en este correo electrónico info@valiverde.org o conéctese con nosotros en Facebook o Instagram o como siempre pueden contactar a sus coordinadores de este programa si tienen cualquier pregunta o comentario o dudas sobre la información que hemos compartido hoy. Como siempre, esperemos que esta información les haya ayudado, que ha sido algo interesante y si tienen cualquier comentario o sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestras clases, nuestros talleres, por favor comparte esa información con nosotros. Nos encanta escuchar sus sugerencias y comentarios y también cómo el programa los ha impactado de manera positiva. Y espero verlos en el siguiente video. Cuídense mucho y feliz día de plantación de otoño. Hasta luego. Bye.